Vamos a desarrollar el tema de la semana 6, que es el tema de lógica. Bueno, estaba empezando con la afirmación de que la lógica, como las matemáticas, son una ciencia formal, aunque algunos suelen poner a la lógica dentro de las matemáticas, ¿no? Otros sí suelen separarla. Lo cierto es que hoy lo que se acepta es que la lógica o el lenguaje lógico es lo que subyace, o sea, lo que está debajo de cualquier tipo de lenguaje. Y el lenguaje de las matemáticas es solamente un tipo de lenguaje. Entonces, debajo del lenguaje lógico, ¿no? En el armazón está la estructura o la forma lógica. Si yo me fuera a analizar el lenguaje verbal, el lenguaje que estoy usando ahorita, debajo también habrá una estructura lógica, estará el lenguaje lógico. Si yo analizara el lenguaje de la física, igual. Ese es el concepto que se tiene. Bueno, eso lo hizo notar Tarski, ¿no? Tarski hizo notar que debajo del lenguaje de las matemáticas, pues está el lenguaje de la lógica. Y eso, esa idea ya se ha generalizado. Entonces, ahí sí hay la tendencia a separar, ¿no? Por un lado está la ciencia de la lógica matemática o lógica formal y por el otro lado las matemáticas. Lo cierto es que las matemáticas y la lógica son ciencias formales. Esto es que no tratan con entidades físicas, como lo son, no sé, una célula, como lo es un hecho natural, ¿no? El movimiento de un planeta, ¿no? Trabajan más bien con entidades ideales o relaciones de entidades ideales, ¿no? Como números, relaciones lógicas. Ese es el asunto de las ciencias formales, ¿no? Formales. Ahora, en el caso especial de la lógica, bueno, la conceptuación de la lógica es diversa. Algunos dicen que la ciencia de la lógica estudia los métodos y formas de razonamiento. Métodos, modos y formas de razonamiento. Otros simplemente dicen que la lógica es una ciencia que estudia la argumentación lógica o los argumentos lógicos, que viene a ser más o menos lo mismo que lo anterior, pues, ¿no? Ahí el asunto de fondo entonces son los llamados argumentos lógicos, argumentaciones lógicas o razonamientos lógicos, ¿no? Razonamientos lógicos. Ese es el tema de fondo de la lógica. Em, Hasta hace unos, no sé, pues, hará unos 40, 50 años, normalmente cuando se hablaba de argumentación lógica o de razonamiento lógico, se solía identificar lo que es propiamente el razonamiento verbal lógico, es un texto, con el razonamiento lógico formal propiamente, ¿no? Decían que eran lo mismo, ¿no? En realidad son dos cosas separadas, pues, ¿no? Una argumentación verbal es un texto, ¿no? Pertenece al lenguaje natural, al lenguaje articulado, ¿no? Y lo otro pertenece al lenguaje lógico, pues, ¿no? Son dos cosas separadas. Están relacionadas, sí, y hemos dicho que la lógica está relacionada con cualquier tipo de lenguaje, pero no son un mismo tema, ¿no? No son un mismo tema. Entonces, a la lógica le interesa la estructura propia del razonamiento o la forma del razonamiento, ¿no? Ese es el tema de fondo de la lógica. Ahora, la lógica ha partido estudiando de proposiciones simples, ¿no? En lo que se llama la lógica proposicional, ¿no? Que es como se origina la lógica matemática moderna, estudiando lógica proposicional. Ahí no interesan tanto no interesan los significados, ¿no? Porque yo tengo, por ejemplo, el enunciado la Tierra es un planeta, lo simbolizo con una P, una variable, la variable P, y esa variable P se llama precisamente variable porque tiene significado diverso. Puede significar la Tierra es un planeta, Juan es un ingeniero, María trabaja de cocinera, etcétera, ¿no? El asunto es que el significado de P es diverso, ¿no? Y cuando la lógica proposicional trabaja, bueno, con variables, no le interesa el significado de P, ¿no? Sino las relaciones de P y Q, ¿no? Cómo se relacionan. Si está adecuadamente estructurada la relación, ¿no? Ahora, por lo general, em, la proposición en sí, puesto que es una oración en el fondo, tiene un significado, naturalmente, ¿no? Tiene un significado. Por sí sola, ¿no? Aisladamente la proposición, ¿no? Si la tomamos como una unidad, ¿no?
Si estudiamos propiamente lo que se llama proposición como, ¿no? o enunciado, sí, pues, ¿no? La Tierra es un planeta, es verdadero, ¿no? Es verdadero. Cuando está el enunciado en sí presente, ¿no? Como era la lógica tradicional que trabajaba con enunciados, ¿no? En ese caso sí, pues, ¿no? En ese caso sí podemos decir que es verdadero o falso. Y esto básicamente es porque hay una relación de correspondencia entre el enunciado y la realidad física. Ahora, esa correspondencia es una idea que desarrolla, bueno, esa idea en particular la desarrolla Wittgenstein, ¿no? Por ahí algo se comentó el primer día, ¿no? Un enunciado tiene relación con el mundo natural, se corresponde con el mundo natural. Y producto de esa correspondencia es que tiene significado natural, se entiende, ¿no? Natural. ¿Qué consecuencias hay? Que hay elementos, ¿no? que no tienen correspondencia con el mundo natural y esos no tienen significado, ¿no? Por ejemplo, el concepto de alma, ¿no? Si yo dijera el alma está en la naturaleza, ¿no? Para Wittgenstein, para el Tractatus, para los analíticos, ¿no? Para los neoempiristas, simplemente esa expresión carece de significado porque el elemento alma no pertenece al mundo físico, como si pertenece un árbol, un planeta, la tierra, ¿no? Etcétera. No tiene significado, dice. No tiene significado natural, porque no se corresponde con la realidad natural, ¿no? Entonces, un enunciado, una proposición, necesariamente tiene que corresponderse con el mundo natural. Cita otras condiciones, pues, sino que pensé que había que algo más, ¿no? Por ejemplo, si, volviendo al ejemplo mismo, ¿no? Al ejemplo de la Tierra es un planeta, ¿ya? Para que se corresponda, para establecer una relación con la realidad, ¿no? Debe tener elementos naturales. ¿Qué elementos naturales hay presentes en la oración? La Tierra es un planeta. Ahí está. La Tierra, ¿no? Tierra es un elemento que pertenece al mundo físico y los planetas también existen en el mundo físico, pues. ¿Pudieran haber más elementos? Sí. Si yo dijera la Tierra es un planeta del sistema solar, ¿no? Tres elementos. El asunto es que los tres elementos pertenecen al mundo natural. Entonces yo puedo establecer una relación con el mundo natural y esta relación es de verdad. Ahora, ¿pudiera ser una relación de falsedad? Sí, ¿no? Si yo dijera la Tierra es un satélite natural. Tiene significado, los satélites naturales existen, pero el significado es falso, ¿no? Es falso, ¿no? Ahí se habla de falsedad del enunciado, la proposición. Tiene significado, sí, pero falso, ¿no? Pero falso. Ya, eso es parte del análisis que hacen la filosofía analítica propiamente, ¿no? Del lenguaje articulado, ¿no? Empiezan analizando las oraciones, ¿no? Lo que está en el lenguaje verbal, y llegan a un punto de la simbolización lógica, ¿no? Hay un punto en el Tractatus en que se llega al análisis lógico del lenguaje articulado de las oraciones que están aquí, ¿no? Se simbolizan y luego aplican el análisis lógico. ¿No? Entonces ahí es donde entra a figurar la lógica recién, cuando se simboliza la proposición, ¿no? En elementos simbólicos, P y Q, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, una argumentación o razonamiento tiene una estructura, ¿no? Esta estructura está definida por proposiciones y una conclusión. Por eso es que para algunos la lógica también es una ciencia que estudia cómo a partir de premisas se llega a una conclusión. Dice, bueno, ese es otro concepto también, ¿no? Otro concepto. Ahora bien, una argumentación lógica puede tener dos proposiciones, ¿no? A veces incluso en lo que llaman razonamiento incompleto, ahí tiene una proposición nada más, ¿no? Y una conclusión, ¿no? Y la conclusión. O puede tener esta forma que está aquí, ¿no? Dos premisas y la conclusión, ¿no? Dos premisas y la conclusión, ¿no? Tres proposiciones, dos premisas y conclusión, ¿no? Bueno, los silogismos son razonamientos lógicos que constan de tres proposiciones, dos premisas y conclusión. Ese es el concepto básico de silogismo, ¿no? Hay otras cosas más, ¿no? Yo lo voy a comentar porque más adelante, cuando lleguemos a falacias, ahí quiero hacer una acotación, ¿no? Característica general del silogismo, pues, ¿no? Para ver cómo es un razonamiento así básico, ¿no? Bueno, tiene tres enunciados, dos premisas y conclusión. Tienen tres clases o conjuntos.
¿no? Tres elementos, ¿no? Aquí están los soldados, ¿no? La clase de los soldados, la clase de los valientes y la clase de Sócrates, ¿no? Un conjunto unitario, ¿no? O sea, tres conjuntos. Yo hago esta acotación porque cuando lleguemos a falacias, hay falacias lógicas y la falacia lógica más simple es la llamada de los cuatro términos. ¿Por qué es falacia? Cuando en el silogismo aparecen cuatro clases, ya se considera falacia, pues, ¿no? Porque solamente deben haber tres, ¿no? Acá hay uno, soldados, dos, valientes y tres, Sócrates. Tres conjuntos. Si apareciera un cuarto conjunto, sería una falacia lógica, ¿no? Sería una falacia. No es propiamente el tema, pero va a permitir contrastar lo que es una falacia lógica de lo que es una falacia verbal, que se va a ver más adelante. Ya, pasamos a lo siguiente, ¿no? Pasamos a lo siguiente. Conceptos relacionados con el punto que estamos viendo. El concepto de verdad primero, ¿no? Bueno, el concepto de verdad es una propiedad de los enunciados, oraciones o sentences, como dicen en inglés, ¿no? O proposiciones, ¿no? Aquí la proposición está como oración, ¿no? Es la configuración verbal, es la oración. Esta oración, este enunciado, esta sentencia se debe corresponder con la realidad. Es lo que estábamos mencionando hace un rato, ¿no? Bueno, aquí estaba, ¿ya? Esa es la famosa teoría de correspondencia de Wittgenstein. Es la más clara respecto de sus predecesoras, ¿no? Por ahí también hay una correspondencia de Aristóteles, de Santo Tomás, pero la de Wittgenstein es la más clara, ¿no? La más preclara, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? Es lo que va a fascinar a los neoempiristas, a los epistemólogos, porque a partir de la concepción de correspondencia, de verdad como correspondencia de Wittgenstein, ¿no? Se va a ampliar ese sentido, ¿no? El que plantea Wittgenstein. Verdadero es lo que se corresponde con el mundo natural, ¿no? Por ahí epistemología van a decir enunciado natural, ¿no? El enunciado del tipo la Tierra es un planeta es verdadero porque se corresponde, ¿no? Con el mundo físico en función de ciertos conocimientos que se tienen sobre la realidad física, etcétera, ¿no? Ya, la idea parte de aquí, ¿no? Entonces, si yo digo algo, un enunciado, este necesariamente, para que sea verdadero, se debe corresponder con la realidad física, ¿no? El caso que estábamos viendo, ¿no? La Tierra es un planeta, se corresponde con la realidad física. Cuando hablaba de la realidad física, bueno, en el alemán está Bild, en castellano en inglés es picture o imagen simplemente, se establece una correspondencia entre el lenguaje, entre las palabras y la realidad a través de la imagen. Hay una relación de isomorfismo ahí. Por eso Wittgenstein dice, el lenguaje natural, el articulado, refleja la realidad física. Es como si fuera un espejo ahí. Es como si fuera un espejo, ¿no? Ya, es como si fuera un espejo, ¿no? Entonces, bueno, han puesto este enunciado que tenemos aquí, ¿no? De la universidad, ¿es verdadero? Sí, porque existe en el mundo natural la Universidad de San Marcos, ¿no? Ya, ese es el concepto de verdad, ¿no? Se basa en el asunto de la correspondencia entre el enunciado y la realidad física o natural. ¿Y a qué refiere eh, el concepto de validez? Bueno, el concepto de validez sí es un concepto que está circunscrito propiamente a lo que es eh, estructura formal, ¿no? Puede ser, bueno, en lógica hay estructura formal, en matemáticas también, ¿no? Entonces, la validez es algo que le achaca, pues, o le pertenece a las ciencias formales, ¿no? La lógica, las matemáticas, ¿no? Decimos que un procedimiento matemático es válido, ¿no? Así como decimos que una estructura lógica es válida, pues, ¿no? Y ahora, ahí estamos hablando de estructuras formales, ¿no? O sea, de puros símbolos, ¿no? De símbolos. En cambio, en el concepto de verdad, estamos hablando de una relación entre el lenguaje natural y el mundo físico que no es simbólico, pues algo concreto, ¿no? En cambio, el concepto de validez simplemente se refiere a estructura simbólica correcta, ¿no? Correcta. Ahora, por definición, todas las tautologías, ¿no? Lo que se llama tautologías, ¿no? Es una forma de razonamiento correcto, ¿no? Son razonamientos lógicos que tienen una correcta estructura. Para yo decir que algo es válido, debe tener una correcta estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí están estos dos casos, pues, ¿no? Bueno, han puesto ahí, ¿no?
Han puesto dos formas. Quería poner un modus ponens, pero han puesto un modus tollens ahí. Ya, bueno, ya, miren, vamos a trabajar con el primer cuadradito que está ahí. Pues, ¿no? P entonces Q, negación del consecuente, se concluye en la negación del antecedente, ¿no? Ya, si Juan sale temprano de su casa, entonces llegará temprano al colegio, ya. Juan no llegó temprano al colegio, por lo tanto yo concluyo que no salió temprano de casa, ¿no? Si María compra el boleto para ver la película en el cine, entonces María podrá ver la película, pues. María no pudo ver la película, por lo tanto yo concluyo que María no compró su boleto. Y aquí el significado es diverso, ¿no? Y en la lógica proposicional no interesa, pues, el significado. Lo que interesa sí es que la estructura es correcta, ¿no? Entonces, a esa estructura correcta yo le pongo una diversidad de significados, ¿no? De contextos, y siempre va a resultar algo adecuado, ¿no? Siempre va a pasar eso. Entonces, la correcta estructura es lo mismo que decir estructura válida, ¿no? Entonces, es un concepto referido a la correcta estructura o la sintaxis correcta, lógica, ¿no? Del razonamiento, pues. Y esa es básicamente la diferencia que hay entre ambas, pues, ¿no? Bueno, luego tenemos, bueno, lo que vamos a ver es una historia breve en realidad de la lógica, empezando por la etapa antigua. En la antigüedad se validó particularmente la lógica aristotélica, pero no era el único tipo de lógica que había en la época de Aristóteles. Había también una lógica proposicional. Toda la lógica clásica se desarrolla con enunciados, no hay simbología ahí, ¿no? No hay simbología. La simbología empieza a aparecer en la Edad Media recién. Había una lógica no aristotélica, pues, ¿no? Por ejemplo, los estoicos desarrollaron una lógica proposicional, conocían las implicaciones lógicas, ¿no? Pero esa lógica va a estar opacada, ¿no? Y sepultada finalmente, porque lo que va a pasar a la Edad Media es la lógica de Aristóteles. Los alumnos de Aristóteles recogieron, bueno, todos los trabajos sobre lógica en el Organon aristotélico, ¿no? Ahí específicamente en primeros analíticos está lo más importante del silogismo, pues, ¿no? Primeros analíticos que está en el Organon. ¿Cuál es el asunto con Aristóteles? Bueno, para Aristóteles, el hombre conoce gracias a la razón. La razón deduce. La razón procede deductivamente, ¿no? La razón deduce conocimiento. Por ejemplo, por eso es que la metodología para conocer la realidad natural, la realidad del mundo sustancial, es la deducción, decía. Y esa idea de la deducción también va a estar toda la Edad Media, ¿no? La deducción como el método para conocer o ciencia, ¿no? Ya recién en el siglo XVI, cuando aparece Bacon, va a defender la inducción, ¿no? Como la metodología adecuada para conocer la naturaleza, ¿no? Se va a oponer, ¿no? En lo que va a llamar Bacon el nuevo organon, ¿no? El nuevo organon, en oposición al organon aristotélico, ¿no? Entonces, Aristóteles defiende la deducción, la razón deduce, la razón opera mediante silogismos, dice, ¿no? De manera silogística. La razón procede silogísticamente, pues. Y en ese silogismo hay básicamente cuatro formas, ¿no? De enunciados, ¿no? Está el enunciado universal positivo, ¿no? El famoso todos los hombres son mortales, todos son, ¿no? Todos son, ¿no? Que en la Edad Media se simbolizaba con una letra A, ¿no? El universal positivo. Y el particular positivo, alguno es, ¿no? Que en la Edad Media simbolizaban con la letra I, ¿no? La I representaba una proposición afirmativa particular. Está también el universal negativo, cuantificador ningún o ninguno. Ninguno es, ¿no? Que en la Edad Media se simbolizaba con la letra E, con la letra E, ¿no? E de negación, ¿no? Como en negación, ¿no? La letra E. Y el particular negativo, ¿no? Simbolizado en la Edad Media con la letra O, ¿no? El particular negativo, alguno no es, ¿no? O algunos no son.
¿ya? Algunos, entonces, cuatro tipos de oraciones para conformar silogismos, para conformar silogismos. Ya en la Edad Media recogen el legado aristotélico, ¿no? Y trabajan, bueno, el silogismo, pues. ¿Qué aplicaciones puede tener a la hora de analizar el pensamiento, ¿no? Emplean usar el silogismo. Uno de los métodos básicos que usaban para analizar estos enunciados aristotélicos era, por ejemplo, el llamado cuadro de Boecio, ¿no? Aunque Boecio no fue el inventor, simplemente fue uno que utilizó, ¿no? Para ver, por ejemplo, cómo es la oposición a cierto tipo de enunciado, ¿ya? ¿No? Una inferencia inmediata le llamaban. ¿Ya? Entonces, o también hacían ese tipo de simbolizaciones básicas, pues, ¿no? La letra A simboliza al todo son, la letra I simboliza alguno es, la letra O simboliza a los enunciados que dicen ninguno es, ¿no? O la letra O al enunciado alguno no es o algunos no son, ¿no? Y ese tipo de simbología es muy rústica, muy básica, es medieval, ¿no? Es medieval. Ya, eso sí hacen los medievales, usan ese tipo de simbolización, ¿no? Simbolización. Ahora, en la Edad Media también aparecen decenas de formas silogísticas, ¿no? La más conocida, ¿no? Es la que tiene tres enunciados universales positivos, ¿no? Todos son, por lo tanto, todos son, ¿no? ¿No? Todos son, ¿no? Entonces, eso simbolizaba con tres A, pues. Dos A como proposición y una A como conclusión. Y aparecen decenas de formas silogísticas. Bueno, y también a fines de la Edad Media, ya en las postrimerías de la escolástica prácticamente, hay un fervor hacia el desarrollo de otro tipo de lógica, ¿no? La lógica proposicional. Y ahí sobresalen nombres como el nominalista Guillermo de Ockham, por ejemplo, ¿no? O Raimundo Lulio también por ahí se menciona. Y ya luego tenemos la etapa propiamente que llaman moderna, ¿no? La etapa moderna. Y en la etapa moderna, moderna y contemporánea, porque hay una continuidad, hay una tendencia a la matematización, a la simbolización de la lógica, a la simbolización de la lógica, empezando desde el siglo XVI, ¿no? Y más fines del siglo XIX, y la segunda mitad, y sobre todo en el siglo XX, ¿no? Hay una tendencia a simbolizar. Ya a partir de ese momento se habla de la lógica como lógica matemática, o sea, como una ciencia formal parecida a la matemática, aunque van a hacer notar, ¿no? Eh, varios lógicos que el lenguaje de la lógica es más perfecto que el de las matemáticas, es más complejo, más complejo. De esto refiere primero Leibniz, ¿no? Leibniz ya habla de un lenguaje, el lenguaje de las matemáticas eh, el lenguaje lógico es próximo al lenguaje de las matemáticas, ¿no? Él ya habla de una lógica matemática, aunque no desarrolla propiamente las bases, ya lo refiere, ¿no? Leibniz, como como la mayoría de racionalistas se comentó, era matemático, pues, ¿no? Era matemático. ¿Ya? Se interesó por las matemáticas. Los racionalistas por lo general se interesan por las matemáticas, ¿no? Por las matemáticas. Está el caso de Descartes, el mismo caso de Leibniz. En el caso de Leibniz se comentó también antes, ¿no? Que Leibniz y Newton se les considera los inventores del cálculo, ¿no? El cálculo que es una de las ramas de las matemáticas en la actualidad, ¿no? Lo de Newton es un uso inverso más próximo a la realidad, porque él sí hace aplicación directa cuando estudia el movimiento de los planetas, de los cuerpos celestes, ¿no? Ahí está aplicando el cálculo Newton, ¿no? Ya, que para muchos, bueno, Newton, el más grande científico natural de todos los tiempos, pues, ¿no? Ya, y ahí está aplicada, está inventando una rama de las matemáticas, cosa que no hizo, por ejemplo, Einstein, ¿no? Einstein no inventó matemáticas, ¿no? Él por ahí las tomó de otros, pues. ¿No? En caso de Newton, Leibniz sí crearon matemáticas, ¿no? Aparte, los racionalistas introducen las matemáticas en la economía, me parece que también se comentó, ¿no? Los fisiócratas convierten en ciencia la economía, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Ya él ya habla, ¿no? También habla del lenguaje binario, bueno, del lenguaje binario que se va a hablar cuando se llega al punto de Shannon. Bueno, es un personaje adelantado a su tiempo, como lo era Newton también, ¿no? Muy adelantado, ¿no?
unos 300 años adelantado pues al desarrollo, ¿no? Ahora se habla del cálculo pues como una moneda conocida, ¿no? Pero aquí era algo que estaban haciendo, ¿no? Luego tenemos a Bull. Bull sí desarrolla un tipo de lógica matemática, ¿no? La famosa álgebra de Bull. Ahora, a la sombra de Bull hay otros nombres, pues, ¿no? Relacionados a la teoría de conjuntos, como Ben, Euler, ¿no? Que en relación al álgebra de Bull te permiten analizar profundamente todos esos silogismos que aparecieron en la Edad Media, decenas de silogismos, ¿no? Entonces, someten a crítica, sobre todo aplicando el álgebra de Boole, se somete a crítica el silogismo, es una de las aplicaciones, y decenas de formas silogísticas van a ir cayendo, ¿no? A la fecha hay menos de 15 silogismos válidos, ¿no? De las decenas que había. Ya, esto de resultas de aplicar el álgebra de Boole y por ahí los diagramas de Ben y Euler. En algunos casos, el silogismo se salvaba, pero se le añadía una premisa más, o sea, eran tres premisas más conclusión. O sea, eran cuatro proposiciones, pues entonces ya no es silogismo. Por definición, el silogismo tiene solamente tres enunciados, dos proposiciones y una conclusión, pues. No tiene más, ¿no? No tiene más. Luego tenemos el caso de de Frege, de Gottlob Frege. En el caso de Frege, bueno, la mayoría de sus ideas las desarrolla en lo que se viene a llamar conceptografía, ¿no? Es un libro conceptografía. Ahí trata sobre diversos puntos, ¿no? Por ejemplo, trata sobre un análisis de matrices, ¿no? Muy parecido que aparece en el Tractatus, al menos en propósito parecido, ¿no? Un análisis lógico de enunciados, ¿no? ¿No? Un análisis matricial aparece ahí. También desarrolla una lógica de predicados. Esto es incorporar lo que hay en las oraciones a la simbolización. Claro, en la lógica proposicional, ¿no? O la lógica simple, cuando se simboliza la Tierra es un planeta, o cuando se simboliza Carlitos es un ingeniero, igualito es una P, ¿no? Se pierde ahí, ¿no? El sustantivo, se pierde ¿no? Lo que se dice del sustantivo, no aparece simbolizado. En cambio, en la lógica de predicados, sí se incorpora esos elementos, ¿no? Tiene que aparecer Juan, Juancito, tiene que aparecer que es ingeniero, tiene que aparecer la Tierra, ¿no? Que es un planeta, etcétera. Ya, entonces, eso es invención de Frege, pues, ¿no? De Gottlob Frege. Es otro tipo de lógica, ya una lógica más avanzada. Pero eso todavía no es lo más importante para mí. Para mí lo más importante es cuando Frege quiere simbolizar las matemáticas en lenguaje lógico. Como ya hemos dicho, la lógica tiene un lenguaje más perfecto que el de las matemáticas. Entonces, Frege empieza su empresa, para eso define qué cosa es qué cosa es una constante, qué cosa es una variable, etcétera, ¿no? Etcétera. Muy ambicioso, mm, básicamente por el hecho de que las matemáticas crecen constantemente, ¿no? Crecen más todavía en el siglo XX, XXI. Es lo que más desarrolla en el ámbito de la ciencia. Lo que pasa es que el mundo de las matemáticas es un tanto un mundo soterrado para el común de la gente, pues, ¿no? Cuando se ve que verdaderamente hay un desarrollo constante de las matemáticas? Cuando aparece una tecnología nueva, ¿no? Cuando aparece una tecnología nueva, porque esa tecnología nueva necesariamente necesita un marco teórico de matemáticas y muy probablemente, más que probablemente nuevo. No es que pues la tecnología, no sé, de los motores de cohetes haya avanzado. Detrás de eso hay un marco teórico de matemáticas, hay cálculos matemáticos. No hay matemáticas nuevas, ¿no? Entonces ahí recién en los efectos vemos pues que verdaderamente las matemáticas avanzan, ¿no? Lo que sí hay, por ejemplo, si uno agarra un libro de lógica avanzada, por ejemplo, el de Supes, ahí hay simbolización de axiomas de aritmética, ¿no? En lenguaje lógico, ¿no? Que es lo más simple, bueno, la aritmética, para ejemplificar lo que estaba desarrollando Frege. Ahora, la obra de Frege va a caer en el olvido, pues, enterrada, ¿no? Hasta que más adelante va a ser rescatada por otros lógicos y matemáticos como Bertrand Russell, ¿no? Por ejemplo. Bertrand Russell, ¿no? El coautor de los Principia Mathematica junto con Whitehead, ¿no? Con Whitehead. Ya, ese es el caso de Frege, ¿no?
Claude Shannon, finalmente, ¿no? Bueno, Claude Shannon establece una relación entre la lógica y los circuitos lógicos. ¿Qué relación hay entre un circuito lógico y la lógica? La relación es simple, ¿no? Si uno ve una computadora como la que tengo ahora, ¿no? O como en el celular igual, ¿no? El procesador de información del celular igual, ¿no? Es un procesador de información binario. O sea, usa un lenguaje binario, que para Leibniz el lenguaje binario era universal, lo decía en su tiempo, ¿no? Claro, con ese lenguaje binario procesa toda la información, ¿no? De la computadora, bueno, salvo que si fuese una computadora cuántica que trabaja con más de dos valores, ¿no? Pero bueno, el común de la gente tiene, pues, lo que es su computadora, su teléfono, y eso trabaja con lenguaje binario. Ahora, el lenguaje binario naturalmente es una forma lógica, ¿no? Es una forma que se basa ¿no? en razonamiento lógico. ¿Por qué? Porque aquello que nosotros usamos como verdaderos y falsos, ¿no? La máquina lo entiende como unos y ceros, ¿no? Es lo mismo, es una analogía. El uno representa una luz encendida y el cero representa una luz apagada, ¿no? ¿No? Entonces el uno representa el fluir de la información y lo otro, bueno, cortar ahí, ¿no? Ya, entonces, con esos dos elementos, ¿no? Ahora, en los libros de lógica española no usan verdaderos y falsos, ¿no? Usan de frente unos y ceros, un tanto para familiarizar ahí a los estudiantes con lo que es la tecnología, ¿no? Porque las computadoras razonan así, pues, ¿no? Con unos y ceros, ¿no? Entonces hay que familiarizar. Al menos me parece que lo han puesto como un asunto más didáctico, pedagógico, ¿no? Pero en los libros de lógica española está así, ¿no? Unos y ceros, no hay verdaderos y falsos. Al menos lo que yo he visto. Ya, entonces esa es la relación. Esa es la relación, ¿no? Entonces, incluso todas las IA que tenemos, ¿no? Esas inteligencias artificiales, ¿no? Realmente trabajan con procesadores que hay en las computadoras normales. Es lenguaje binario. ¿No? Si fuese una IA que genera dibujos, que procesa información, o que incluso estos programas que juegan ajedrez, ¿no? Los motores de ajedrez, ¿no? Que también ahí hay una distinción porque es que todas las IA no procesan, cuando juegan ajedrez tampoco no lo hacen igual, pues, ¿no? Algunas lo que hacen es valorar y cortar ramificaciones de información, otras basan más su potencia en calcular millones de posiciones, o sea, seguir todas las ramificaciones, ¿no? Y de ahí ver qué rama es la más fecunda, ¿no? Ya, bueno, eso es más complejo y más de máquina, ¿no? Pero igual ahí en esos casos es binario el lenguaje, es binario, el razonamiento es binario, con unos y ceros. Vamos a pasar a lo siguiente. Falacias. Vamos a ver falacias. Bueno, como ya estábamos diciendo al comienzo, hay dos tipos de falacias, pues. Bueno, ¿qué es una falacia? Una falacia es un razonamiento, ahí no se especifica que sea verbal o lógico, un razonamiento en general, ¿no? Que aparentemente es adecuado, pero que en realidad no lo es, o sea que es incorrecto, o sea, un razonamiento incorrecto, pues, ¿no? No especificamos si es lógico o es solamente verbal, ¿no? Porque hay de dos clases, pues, porque hay lógicos y verbales. Hay lógicos o formales, falacias lógicas o formales, y falacias no formales o verbales o en lenguaje ordinario, en el lenguaje articulado, ¿no? Que es el tema que vamos a ver. Un ejemplo de falacia formal o lógica es el que se mencionó de los cuatro términos. En el silogismo, ¿no? Hay tres conjuntos, tres clases, hay tres términos. ¿No? Cuando vimos el silogismo ese de Sócrates, ¿no? Está el conjunto de los hombres o la clase de los hombres o el término de los hombres, está el de los mortales y está el de Sócrates, el unitario, ¿no? La clase unitaria. Tres. Cuando aparece un cuarto elemento, una cuarta clase, se considera que el silogismo es falaz, ¿no? Es falaz. ¿Ya? Es falaz. Esa es una falacia formal. Simplemente para contrastar, ¿no? Pues tampoco es el tema. Ya, nos vamos a focalizar entonces en las llamadas falacias en el lenguaje que estoy usando ahora, en el lenguaje verbal, lenguaje natural, ordinario, común, etcétera, etcétera. Ahora,
Dentro de estas falacias en el lenguaje natural o articulado o verbal, hay dos tipos de falacias, ¿no? Las de atingencia y las de ambigüedad, ¿no? Las de atingencia y las de ambigüedad. En el caso de las falacias de atingencia, bueno, una atingencia es una inconexión, ¿no? Yo tengo dos partes, A y B, ¿no? Entonces, de repente yo a primera instancia relaciono A y B, se relaciona con B, ¿no? A entonces B o A con una flechita ya. A entonces B, relacionados, ¿no? Pero en realidad esa relación no existe, no existe. Por ejemplo, en A está un candidato político, pues, ¿no? Si yo gano, haré, ¿no? Si yo gano las elecciones, voy a hacer una obra pública, un hospital a 2 cuadras de tu casa. Ahí está. Entonces, A, ganar, ¿no? Y B, haré obra pública, ¿no? Ahora, hay una conexión real entre que el candidato gane, ¿no? El político es eh, bueno, ya, ¿no? Vamos a malograr la tarde. Hacen ofrecimientos, ¿no? Y llegan y no te van a hacer la obra. No te van a hacer la obra básicamente porque no hay una conexión entre ganar y que se haga la obra pública. La obra pública depende de otros factores, por ejemplo, de presupuesto, de que haya también un lugar para hacer la obra, ¿no? No, no va a ser que voy a hacer un hospital y voy a desalojar a toda la gente que está ahí, ¿no? ¿No? Desalojar, que en principio el Estado podría hacerlo, pues, pero aún así si tú tienes título o aún así si es propiedad privada, ¿no? Pero eso está mal, porque precisamente el papel primordial del Estado es el papel social, que no se puede, pues, ¿no? Y sobre todo si se trata de propiedad privada, bueno, lo lógico es que haya procesos judiciales, ¿no? Procedimientos judiciales, claro, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Entonces conviene desalojar rápido porque si hay un proceso judicial, ahí sí hay un amparo y bueno, adiós obra, ¿no? Porque los procesos judiciales duran años. Bueno, entonces no hay una conexión entre ganar y la obra pública. O sea, hay una inconexión, o sea, hay una atingencia. Ganó y no hizo la obra, pues porque no había conexión, ¿no? Fue un ofrecimiento popular, ¿no? Es lo que se llama un ad populum, ¿no? El que te ofrece algo, por lo general es un vendedor o un político también. Te ofrezco algo, ¿no? O me baso en algo que a ti te gusta, ¿no? Que a ti te agrada o que el común de la gente acepta, ¿no? Ya, entonces, claro, la mayoría quiere un hospital, por ahí una universidad cerca, ¿no? O de repente que todos ingresen a la universidad directamente, pues, ¿no? Cosa que no se puede tampoco, pues, por un montón de factores, ¿no? Pero ¿cómo le haces entender eso a los congresistas, por ejemplo? No se puede, pues, ya. Pues ahí está, ¿no? No hay una conexión, no hay. No hay. Entonces, esas son las falacias de atingencia, ¿no? Cuando no hay conexión entre las partes. Tenemos ahí, por ejemplo, la primera, el ad baculum, ¿no? Un policía de tránsito, bueno, el báculo es un palo, un bastón grande, un palo grande, un callado, ¿no? Simboliza una amenaza, pues, ¿no? El palo simboliza una amenaza siempre, ¿no? El garrote, un palo simboliza una amenaza, pues, ¿no? No va a simbolizar, pues, algún tipo de beneficio, ¿no? Ya, la coacción, la amenaza simboliza el báculo, ¿no? Eso es algo figurado, ya, ¿no? Pero es así, ¿no? Entonces, un policía detiene a alguien que está conduciendo de repente, no tan mal, pero sí un poquito mal, le dice, estás conduciendo mal, la próxima te quitaré la brevet. ¿Hay una relación entre conducir mal A y quitar la brevet B? No, no hay una relación. Hay relación sí entre conducir mal A y B, provocar accidente. Ahí sí hay una relación, hay una conexión lógica, pero entre lo uno, entre conducir mal y sin brevet, no, pues no. Eso es una amenaza. Decirte que te vas a quedar sin brevet es una coacción, es un ad baculum. Entonces, aquí se está argumentando, ¿no? El policía de su argumento es simplemente de la fuerza, pues, la coacción. Argumentum ad hominem, contra el hombre. Yo en este caso ataco al otro, bueno, alguien está argumentando algo, ¿no? Yo no ataco al argumento del otro, sino a la persona, al hombre que está sustentando eso, ¿no?
Y ese es un típico ad hominem, atacar a la persona, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso alguien sustenta algo y otro congresista no ataca el argumento del otro, sino a la persona. Bueno, es lo que más se ve en el Congreso, ¿no? Se insultan, ¿ya? Es un típico ad hominem, argumentum ad hominem. Luego está el argumentum ad ignorantiam. Por lo general, en los ad ignorantiam se basan en creencias, aunque no siempre, hay casos en que no siempre se basa en una creencia, pero por lo general hay una creencia en medio, ¿no? Claro, tú no me puedes demostrar lo contrario de algo y por eso yo estoy en lo cierto. Cuando yo digo, por ejemplo, la casa Matusita está en el centro de Lima, ¿no? Avenida Wilson. En la casa Matusita deben haber fantasmas o deben haber habido fantasmas, ¿no? Hasta ahora no se ha probado lo contrario, dice. Nadie ha demostrado lo contrario. Por lo tanto, yo estoy en lo cierto o han estado en lo cierto los que dicen que había fantasmas. Entonces, no se puede demostrar lo contrario, entonces eh, se estaba en lo cierto, ¿no? Es un típico ad ignorantiam. Luego tenemos el ad misericordiam. Por lo general, este ad misericordiam se ve bastante como recurso de los abogados, ¿no? No siempre, pero por lo general sí, ¿no? Los abogados usan el recurso de la misericordia o la piedad, pues, para atenuar por ahí la pena al acusado, ¿no? Mi acusado cometió tal delito movido porque tenía, no sé, pues, ¿no? Su esposa estaba enferma, ¿no? Etcétera. Ya, es para eso, ¿no? Para eso. Pues, en algunos casos sí es permisible de repente porque verdaderamente el acusado no ha cometido tanto daño, ¿no? No ha cometido mucho daño, ¿no? En otros sí, incluso cuando han hecho un grave daño, ¿no? ¿No? En Estados Unidos me venía a la cabeza un caso de alguien que había matado a alguien, pero era menor de edad. Eh, y parece ser que le iban a dar una pena benigna hasta que bueno, no mostraba arrepentimiento y le pusieron una pena enorme. Creo que le dieron cadena perpetua o algo parecido. Y a veces es apelar a la piedad, ¿no? Es un recurso de los abogados. De repente no siempre se ve ejemplos entre abogados, pero básicamente la idea es apelar a la misericordia, ¿no? A la piedad. El ad populum, al gusto popular, ¿no? Populum, pueblo, viene de peplo. El peplo era la túnica pues del ciudadano romano, ¿no? El pueblo, claro. Al pueblo le gustaba oír lo que le agrada, pues, ¿no? Lo que le agrada, ¿no? El ejemplo del comienzo, ¿no? Del político es un típico ad populum. El ad populum se ve sobre todo en los ofrecimientos comerciales, pues, ¿no? Por ejemplo, un perfume, ¿no? No necesariamente lo que te ofrecen está en el perfume, ¿no? Pero a ti no te interesa eso, ¿no? Si te ve el perfume, ves que, ¿no? La gente te aprecia más, entonces ya voy a comprar ese perfume, dice, ¿no? Pero eso de que del aprecio, otras cosas, no sé, o de repente que te sigan pues las mujeres o los hombres, ¿no? Eso no es propiedad del perfume, pues, ¿no? Simplemente lo hacen para vender, ¿no? O que tengas éxito, ¿no? Entonces, eso es simplemente un recurso para vender, ¿no? O que te ofrezcan una obra pública, pues, ¿no? Simplemente para ganar, ¿no? Es ofrecimiento, ¿no? Y ese es un típico ad populum. Lo que se busca ahí simplemente es apelar al gusto de una mayoría, pues. ¿No? A la mayoría le gusta, vamos a ver ese asunto. Hay que hacer ese ofrecimiento. O hay que basarnos en eso, ¿no? De que le gusta a la mayoría, pues. Y finalmente está el ad verecundiam, ¿no? El ad verecundiam. Apelar a la autoridad de alguien. Alguien importante sostiene algo y yo simplemente lo voy a reafirmar. O sea, no argumento nada, simplemente reafirmo lo que está diciendo el otro. La política económica neoliberal es muy buena porque la defiende Vargas Llosa. Ahí no estoy argumentando nada, pues no estoy reafirmando, ¿no? Esa idea debe ser muy buena porque la defiende Juanito, el mejor de la clase. Tampoco estoy argumentando nada. Simplemente estoy validando lo del otro, pues, ¿no? Alguien destacado, ¿no? Pero no estoy argumentando nada, pues. Luego tenemos las falacias de ambigüedad, ¿no? En el caso de la falacia de ambigüedad, ambigüedad o confusión es lo mismo. Confusión a la hora de usar el lenguaje articulado o natural, el lenguaje que estoy usando ahora. Si se produce una confusión, se producen falacias de estos tipos, ¿no? Y hay más también si revisan el libro de copia, al menos el capítulo de falacias verbales o no formales, ¿no? Yo les recomiendo ahí, en PDF está en internet, lo buscan, Introducción a la lógica de copy,
¿no? Es un libro clásico básico, ¿no? Ya, el equívoco. ¿Cuándo se produce el equívoco? El equívoco se produce cuando tú usas una palabra con más de un significado. Claro, para que no haya confusión, en un contexto, una palabra no debe tener más de un significado. Cuando eso no ocurre, se produce confusión, ¿no? Por ejemplo, usar la palabra heroína y confundir sus significados de persona con lo de sustancia prohibida. En ciencia, en la argumentación científica, para eliminar estos casos de polisemia, de varios significados, se establecen la definición de términos. Por lo tanto, un término significa solamente una cosa. Y ahí ya no hay naturalmente equívocos, pues, ¿no? ¿Ya? Semántica de la palabra, ¿no? Una palabra con más de un significado. Anfibología, sintaxis de la oración verbal, la oración gramatical, mala, mala naturalmente, ¿no? Mala construcción sintáctica genera confusión. Por ejemplo, si decimos anoche se perdió el perro de Juan, no sabemos si perro y Juan son dos sustantivos o uno solo. Lo correcto sería, por ejemplo, decir anoche se perdió el perro que le regalaron a Juan por su cumpleaños. O anoche se perdió el perro que se compró Juan en el mercado, ¿no? Entonces ahí sí, perro y Juan son dos cosas separadas. Cuando hay una expresión verbal confusa, se dice que hay anfibología, ¿no? Y finalmente está el énfasis. El énfasis. Enfatizar es resaltar, ¿no? Resaltar. Si alguien resalta palabras, ¿no? Verbal o escrita por escrito, ¿no? Porque hay énfasis verbal con entonación y también énfasis a nivel de escritura. Si se produce confusión, se dice que se produce una falacia por énfasis, ¿no? Entonando, bueno, cuando alguien en Francia dice en una calle de repente, ¿no? Revolución, ¿no? Y qué cosa entiende alguien que está cerca, que hay una protesta cerca, ¿no? Luego le dicen, no, hay una actividad sobre moda acá, en una cuadra, le dicen, ¿no? Ya, entonces, ese error de entrada, ¿no? Pensar una cosa es lo que se conoce falacia por énfasis, ¿no? Pensar una cosa que no es. Ahora, los énfasis más se dan a nivel de escritura, pues, ¿no? Si uno ve los periódicos, que es donde más se ve esto de enfatizar algo, ¿no? Ve ahí en letras grandes, ¿no? Dice, no sé, pues dice y ahora que está de moda Bad Bunny, dicen que es música, ¿no? Ya, pues es una noticia de hace tiempo, ¿no? Pero igual, ¿no? Bad Bunny es asesinado, ¿eh? Y lee ahí, se acerca, ¿no? Ya es fanático esto que llama música, se acerca y en letras chiquitas, dice, el cantante todavía le llaman, ¿no? El cantante Bad Bunny morirá ¿no? Será asesinado en una película próxima. Bueno, lo mejor de ese film, en un film de acción que hubo, ¿no? Ya, y entonces veían que no era cierto que lo habían matado, pues, sino que era parte de una película nada más. Ese error de entrada, ¿no? Ahí a nivel de escritura es lo que se llama falacia por énfasis, ¿no? Por énfasis, ¿ya? En los periódicos se ven un montón de ejemplos, ¿no? Y acérquense a un periódico, vean que publican cada cosa y después aclaran otra cosa, ¿no? Dicen otra cosa. ¿Ya? Vamos a pasar a lo último. Y un cuadrito más acá. Así, la paradoja. Mm. Ya, las paradojas, ay, me pasé ya. Las paradojas son expresiones, son contradicciones, ¿no? La paradoja más conocida es la del abuelo, ¿no? La del abuelo. Alguien viaja al pasado, casualmente mata a su abuelo, ¿no? Y luego dice, eh, si yo maté a mi abuelo, ¿cómo es que nacieron mis padres? Nació mi padre, y yo pude nacer y pude luego viajar al pasado y matar a mi abuelo. Es una contradicción. Ahora, la paradoja más simple es la llamada paradoja del mentiroso, ¿no? El mentiroso del pueblo siempre miente, pues, ¿no? Un día el mentiroso se presenta a la reunión donde están reunidos todos los del pueblo y le dice, yo siempre miento. Claro, a la hora de decir eso está diciendo la verdad, pues, y esa es la contradicción. Alguien por ahí me preguntó, ¿y si la paradoja tiene solución? Bueno, si tiene solución ya no es paradoja, pues. Precisamente lo que define a una paradoja es la contradicción. ¿Dónde hay más paradojas? En las matemáticas. El ejemplo que está aquí es del matemático y lógico Bertrand Russell. Es una paradoja simple, ¿no? Es de teoría de conjuntos, ¿no? Hay dos conjuntos, el del conjunto de los que se afeitan a sí mismos y el conjunto de los afeitados por el barbero.
La pregunta ahí es, ¿a qué conjunto pertenece el barbero, ¿no? ¿En qué conjunto lo podemos poner, ¿no? Y ese es el problema ahí, ¿no? Esa es la paradoja ahí, ¿no? ¿En en qué conjunto lo pongo? Bueno, aquí están las claves, ¿no? Aquí están las claves. em, ya, aquí tenemos las claves ya para ir terminando. Se va a ir la hora. Bueno, va a quedar grabado de todas maneras. No sé cómo reducir esto. Em, bueno, ahí están las claves. Bueno, eso va a quedar grabado ahí. Quiero reducir esto para... A ver, quiero reducir esto, si no salir de frente, porque no sé qué ha pasado acá. Bueno, ya, voy a guardar esto, si no... Ya, bueno, vamos terminando. Em, ya nos veremos luego, voy a ir cerrando para que pueda entrar el siguiente profesor. Y bueno, ese es el tema con las paradojas. Pues ahora, curiosamente, lo que más ha impulsado el desarrollo en matemáticas es el estudio de las paradojas, ¿no? Que en matemática, ¿no? Eso es lo que más ha impulsado el desarrollo de las matemáticas, o es lo que más impulsa su desarrollo, ¿no? Las paradojas que aparecen en el ámbito de las matemáticas, ¿no? Unas más graves que otras. Ya, nos quedamos aquí, entonces, ya nos estaremos viendo en la siguiente clase. Cuídense, que tengan buen día. Nos vemos.